¿Cómo están? Parece que viene la lluvia, ¿no? Dicen que viene la lluvia. Y también viene la lluvia temprana y tardía, ¿amén? Amén. Esa es la que estamos esperando también. Me da mucho gusto y estoy muy agradecida con la música que ha habido esta semana. Muy inspiradora toda. Tienen mucho talento en esta iglesia, de verdad. También gracias a los hermanos que han llegado a tiempo, el hermano que está en el sonido, los que están aquí enfrente como maestros de ceremonias, a los conquistadores que están dando la bienvenida a las visitas. Es un trabajo en equipo, ¿verdad? El Señor dice que somos su cuerpo y cada uno tiene un don, un objetivo, una función especial, pero todos sumamos para el adelantamiento de su reino. Bien, esta hora vamos a poner la presentación. Quiero presentarles a dos personas. Una se llama Kathy Spots. Ella es una aventurera de Estados Unidos que se hizo famosa porque fue la persona más joven en remar sola a través de todo el océano Atlántico, desde Oriente Medio en Dakar, el 13 de enero del 2010 y llegó a América del Sur, a la isla de Guyana, el 14 de marzo del 2010, solita. Si ven su kayak es un poco más profesional que un kayak normal, que es un bote de remos, porque ella podía dormir ahí adentro en esa cabinita. Cargó todo con comida así concentrada, rica en nutrientes, para poder aguantar todos esos días en la travesía que hacía, ¿no? Imagínense, remar y remar y remar por cuestión de 3 meses y a tratar de atravesar todo el océano. Ahora les presento a Laura. Laura también es una navegante, ella es de Nueva Zelanda y ella es la muchacha más joven en viajar en solitario toda la Tierra, o sea, toda la vuelta al mundo en 2009. Circunvegó en un velero en solitario. Ella se hizo famosa por eso. O sea, las dos tenían su barca, iban solas, pero una iba remando y remando y remando y la otra iba con una vela. ¿Cuál sería la diferencia? En el remo, pues tú dependes 100% de tu fuerza, de las habilidades físicas, de tu fuerza, de tus dones como atleta, ¿no? Que puedas tener. Y la limitante es que tus distancias, pues obviamente no pueden ser tan largas como la que hizo Laura en su velero. Y también te deja vulnerable frente a las corrientes o cuando de plano ya estás demasiado cansado. Pero cuando vas en vela, te permites recorrer largas distancias aprovechando la energía del viento. Ofrece una experiencia de navegación más relajada, más silenciosa, dependes del clima, pero si no hay viento, ahí te quedas, en la mitad del mar, no avanzas. Ahora, pasemos esto a nuestra experiencia espiritual. Espiritualmente hablando, tu experiencia, mi experiencia espiritual, ¿se parece a un bote de remos o se parece a un velero? ¿Qué define mejor nuestra embarcación? ¿Estamos constantemente esforzándonos, constantemente intentando, trabajando, o vamos con la corriente en el aire? ¿Creen que esta pregunta es importante? Saben que esta pregunta es crucial. ¿Es de vida o muerte? ¿Es un bote de remos o es un velero? Ahora, miren los vientos. Jesús dijo que hiciéramos todo esto. Jesús dijo, no sé si se alcanza a ver, cuida de los pobres, consuela a los dolientes, di siempre la verdad, perdona a los que son patanes, ora sin cesar, sirve desinteresadamente, administra bien tu dinero y tus dones, ama a tu pareja como a ti mismo, cuida el planeta, trabaja como para el Señor, encuentra a los perdidos, tráelos a casa, cuida tu lengua, no seas perezoso, etcétera, 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 etcétera. Todos esos son principios bíblicos, ¿no es así? Todo eso está en la palabra de Dios y son mandatos del Señor que tenemos que hacer. Ahora, ¿cuántos hemos podido hacer esa lista? ¿Se ve agotadora? ¿Se ve cansada? ¿Cuántos podemos decir, híjole, si yo no puedo ni conmigo, ¿cómo voy a cambiar el mundo? Hay una historia muy bonita de un niño de 10 años que se salió de casa, clásico a esa edad, ¿no? Me enojo, hacen un berrinche y me voy de la casa. Está bien, ándate, hijo. Y se fue. Y entonces su papá dice que de lejos lo observaba, ¿no? Y vio cómo llegó y se sentó ahí afuera del Oxxo, de la tienda, y
un ratito, y luego se fue a la parada del camión, otro ratito, se fue afuera de la biblioteca, otro ratito, estuvo en la barca del parque, como 2, 3 horas, hasta que regresó ya en la tardecita a su casa, un poco con la cabeza baja y todo. Y el papá siempre de lejos, ¿no? Nunca lo dejó de mirar, pero de lejos lo estaba observando. Y cuando llegó a casa le dijo, hijo, ¿qué aprendiste hoy? Y el niño muy triste le dijo, papá, me di cuenta que a donde quiera que voy, me llevo a mí mismo conmigo. ¿Cómo ven? O sea, él podía ir a cualquier parte, pero siempre estaba él presente. Su actitud, su desánimo, su tristeza siempre estaba ahí. ¿Y no será que eso nos está pasando a veces? A donde quiera que vamos, cualquier cosa que hagamos, nos llevamos a nosotros mismos con nosotros mismos, como este niño. Yo creo que ni por un instante pensamos que tenemos esa capacidad o esa habilidad que Dios quiere de que seamos lo que seamos. Siempre llevamos mi egoísmo, mi vanidad, mi amor al mundo, ¿qué puedo decir? Mi envidia, a donde quiera que vaya y cualquier cosa que yo haga siempre va conmigo. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí sí. Donde quiera llevamos nuestra naturaleza pecaminosa. Pero su promesa dice que Él nos concederá y nos capacitará para lo que Él nos ha llamado a hacer y hacer. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Qué es primero? ¿Hacer o ser? ¿Qué es primero? Ser y luego hacer. Eso debiera ser primero, ¿verdad? Pero a veces nos pasamos la vida haciendo y haciendo y haciendo y no hemos sido, no somos. Hacemos actividades de cristiano como esa lista, lo que habíamos visto, ¿no? Hacemos actividades de cristiano, pero a veces no somos cristianos. O sea, no es algo natural, tenemos como que fingirlo, tenemos que aparentarlo porque es lo que se espera de nosotros. Es literalmente remar. Eso es remar, hacer un esfuerzo constante por aparentar, por fingir, pero eso a la larga, ¿qué va a pasar? Cansa, no lo podemos sostener por mucho tiempo y menos para toda la vida. Llegará un momento en que ya no puedo más. ¿Saben? Los fariseos fueron un grupo a los que Jesús les dirigió sus más duras palabras, ¿sí o no? Vamos a la Biblia, en Mateo 23, del 26 al 28. A los fariseos les dijo estas tristes palabras. Mateo 23, del 26 al 28. Jesús les dijo, fariseos ciegos, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Y el versículo 27 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos. Gracias. Mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad se muestran justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Vemos aquí la diferencia entre ser y hacer. Ser es por dentro y hacer pues es por fuera, ¿no? Ahí dice, se muestran justos a los hombres. Por fuera sus obras eran moralmente decentes, moralmente aceptables, pero por dentro llenos de ¿qué? De huesos muertos. Por dentro el vaso sucio. De las mujeres que están aquí, puedes tener una olla preciosa por fuera, pero cuando le quitas la tapa y por dentro la ves toda con comida de antier pegada, ¿te animarías a cocinar ahí? Claro que no, ¿verdad? Tiene que estar limpio por dentro para que yo la pueda usar, porque por fuera se puede ver muy hermosa, pero yo necesito que esté limpia por dentro para poder usarla. ¿Y creen que el Señor Jesús no requiere lo mismo? Limpios por dentro y por fuera. Ser y ser congruentes con hacer. Pero también a un fariseo, Jesús le dijo una de las más grandes verdades y la solución al problema que él les había expuesto. El problema era que por fuera se mostraban bien, pero por dentro no eran. Estaban llenos de huesos muertos. Y a un fariseo Jesús le dijo cuál era la solución. En Juan 3 encontramos un fariseo especial. ¿Quién es? Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo se presentó a Jesús de noche. Él era uno de los más reconocidos, con más títulos colgados, con más posgrados hechos,
que había nacido en la iglesia judía, estudió en todos los colegios, era un ministro, bueno, de los más preparados y también muy pudiente, ¿no? Económicamente. Y dice que él llegó a Jesús de noche con una pregunta, ¿no? Dándole la vuelta, como bien diplomático, ¿verdad? Acercándose a Jesús: Señor, yo sé que tú eres un gran maestro, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús, sin rodeos, sin decir nada, Jesús va directo al grano. ¿Qué le dijo? Ustedes lo encuentran ahí en los primeros versículos. Después de la presentación de Nicodemo, Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo me imagino a Jesús, ni buenas noches, ¿verdad? Así, directo: de cierto te digo, que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Jesús le estaba diciendo: ¿sabes qué, Nicodemo? Tienes que regresar y empezar otra vez todo de nuevo, porque así como vas, no es el camino. De ahí en adelante, si ustedes analizan la conversación, Nicodemo solo hace 2 intervenciones más. O sea, Nicodemo yo creo que ya tenía en la mente un discurso, ¿no? Que le iba a decir: voy a llegar con Jesús y voy a preguntar esto y esto y esto, y después voy a llevar este argumento aquí. Yo me lo imagino así, como que ya tenía todo el discurso para decirle. Pero Jesús no lo dejó ni hablar. Y él solo alcanzó a hacer 2 preguntas. ¿Las pueden ver? Están en el versículo 4 y en el versículo 9. En el 3:4, primera pregunta que alcanzó a formular Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y de ahí viene toda la explicación de Jesús. Y la segunda pregunta en el versículo 9. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Cuando mi hijo era pequeño, tenía como 2, 3 añitos, era su palabra favorita: es que ¿cómo puede ser? Y preguntaba de todo, ¿no? O sea, es que ¿cómo puede ser que el perrito esto? ¿Cómo puede ser que el agua esto? ¿Cómo puede ser que las nubes esto? ¿Cómo puede ser? A esa edad, ¿no? Que preguntan todo. ¿Cómo puede ser? Y Nicodemo de la misma manera, Jesús tratando de explicarle, y Nicodemo: es que ¿cómo puede ser? Y si ustedes se fijan, algo que está en el común denominador de las 2 palabras es: ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me esfuerzo? El esfuerzo humano. ¿Qué hago? O sea, como que Nicodemo le estaba diciendo: ok, Jesús, ¿qué hago y cómo lo hago? Eso es lo que él le estaba preguntando. Nicodemo estaba en un bote de remos. Tú dime, Señor, ¿qué hago? Yo remo. Y Jesús estaba en un velero. Porque Jesús, la lectura bíblica que nos leyó nuestro hermano hoy, le dijo otra cosa totalmente diferente. ¿Qué le dijo? Desde el bote de remos, ¿verdad? El viento sopla de donde quiere, estoy leyendo el versículo 8, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En el reino de Dios, la entrada no es por tu esfuerzo, Nicodemo, por lo que hagas o por lo que dejes de hacer o cuánto te esfuerces. Esto es nacer de nuevo. Y no podemos culpar a Nicodemo de que no entendiera nada. O sea, se quedó como que... ¿cómo? O sea, no entiendo, explícamelo un poquito más, ¿no? Y de todas las ilustraciones o ejemplos o elementos que hay en la naturaleza, Jesús escogió el viento para explicarle a Nicodemo cómo es eso de nacer de nuevo. Acuérdense que Jesús, bien maravilloso, y me encanta mucho porque Él toma lo natural, del mundo natural, para explicar el mundo espiritual. Él toma lo que podemos ver para explicarnos lo que no vemos. Él toma lo material para explicarnos lo eterno. Entonces dice: así como es en el mundo natural, así es en el mundo espiritual. Y escogió el viento para explicarle esta cosa tan hermosa a Nicodemo. En el versículo de Juan 1, 12 y 13, el apóstol Juan hace un poco más amplia la explicación de quién depende eso de nacer de nuevo. Juan 1, 12 y 13. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o derecho de ser hijos de Dios, los cuales, ojo aquí, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí habla de otro tipo de nacimiento. Unos dicen que son de voluntad de varón, cuando un hombre y una mujer se ponen de acuerdo: vamos a tener un hijo, vamos a formar una familia. Eso depende de la voluntad de los padres, ¿no? La gran mayoría de las veces. Pero aquí dice que los que nacen
los hijos de Dios no nacen de voluntad de varón, sino ¿de quién? Sino de Dios. O sea, lo que Dios quiere. A quien Dios quiere le da ese derecho y ese nacimiento. Hay un autor que dice que si el viento no lo puedes ver y solo en ocasiones lo puedes oír, ¿cómo pretendes que lo puedes agarrar con la mano? Mediten en eso. Si el viento no lo puedes ver, a veces lo escuchas, ¿cómo pretendes agarrarlo con la mano? O sea, no podemos manejarlo, no podemos tomarlo y manipularlo y decir yo lo voy a usar para tal o cual efecto, ¿no? El Espíritu Santo siempre ha estado marcado por el misterio y por la majestad. Él sopla de donde quiere. El Espíritu Santo, si leemos en el libro de Hechos, se magnifica esta frase, Él sopla de donde quiere. Si ustedes leen el libro de Hechos, van a encontrar al Espíritu Santo haciendo lo que quiera. ¿Se acuerdan que los discípulos habían dicho, es necesario que escojamos otro de los discípulos porque se ahorcó Judas, entonces hay que completar el número? Y escogieron. Pero el Espíritu fue el que dijo quién. Y luego dijeron, hay que escoger ancianos. ¿Y quién los escogió? El Espíritu. Hay que escoger diáconos. ¿Quién los escogió? El Espíritu. Pablo quería ir a Asia y el Espíritu le dijo, no, vas a ir a Macedonia. Oh, ok. Felipe le dijo, estaba en otro lado y el Espíritu le dijo, anda, ven, júntate a ese carro. O sea, el Espíritu haciendo lo que él quería. Porque él se quedó como representante de Jesús aquí en la tierra, ¿recuerdan? Él es el que sustenta la iglesia, el que hace que la iglesia funcione, el que tiene todo el plan armado. Y a veces no nos revela todo el plan, sino que te va diciendo paso a paso, paso a paso. Por eso a veces la lógica del Espíritu Santo, la lógica de Dios, no es nuestra lógica humana. Hay tantas historias y quisiera que cada uno tuviera su propia historia, que cada uno tuviéramos nuestras propias experiencias con el Espíritu Santo. Viene a mi mente una del pastor Pavel Goya, no sé cuántos lo conocen. Dice que uno de sus feligreses estaba aprendiendo esto sobre el Espíritu Santo. Y dice que una vez estaba nevando, iba con su esposa en su carro para tratar de llegar a la iglesia y en el camino él ya iba tarde para la iglesia, pero se sintió fuertemente impresionado a decir, regrésate, hay un retorno, regrésate. Y él dijo, o sea, como que en su mente dijo, pues ¿para qué? O sea, no tengo motivo para regresarme, tengo participación en la iglesia, ya tengo que llegar. Pero la voz en su mente era, regrésate, regrésate. Y le dijo a su esposa, vas a pensar que estoy loco, pero tengo una fuerte impresión de que nos tenemos que regresar. Pero ¿cómo por qué? No sé, dice, o sea, no te puedo explicar, pero nos tenemos que regresar. Bueno, pues si quieres, regrésate. Y se dieron vuelta en el siguiente retorno y empezaron el camino de regreso, pero él buscaba, veía, dice, pues como, ¿por qué me tengo que regresar? Y de repente dice que abajo de un puente volteó hacia la derecha y estaba cayendo nieve, y dice que vio un montículo de nieve, como tantos otros montículos que había en ese momento, pero la voz le dijo, detente. Y él, pues de la misma forma no podía explicar y dijo, bueno, ok, ya me detuve, y la voz le decía, bájate y acércate al montículo que estaba ahí. Y él no podía entender por qué estaba haciendo esas cosas tan ilógicas a la lógica humana, pero dice que cuando él se puso su abrigo y se bajó y se acercó al montículo que estaba así junto a la carretera, encontró que abajo de la nieve había una persona. Y entonces él la sacó, la rescató, la subió al carro y la llevó al hospital. Y nadie se explica por qué se detuvo, por qué se bajó, por qué se regresó, cómo lo encontró. Y dice que cuando los familiares de esta persona llegaron al hospital, cuando la identificaron y supieron que este hombre había hecho eso, pues ellos estaban súper agradecidos porque si él no lo hubiera hecho, esta persona hubiera muerto. Y esta persona dice que lo último que hizo antes de perder la conciencia por el frío fue orar y decirle, Señor, manda a alguien. Y el Espíritu Santo hizo eso. Él sopla de donde quiere. Él hace lo que quiere. Él hace una obra tan ilógica a nuestros pensamientos humanos muchas veces. Pero si nosotros no resistimos la voz de su espíritu, si no endurecemos nuestro corazón, Él puede darnos esas grandes aventuras, le digo yo, grandes aventuras de lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de nosotros. A Él le encanta estropearnos nuestros planes. Nosotros tenemos como planeado, voy a hacer esto y luego voy a ir acá y todo, y el Señor te dice, no, yo tengo otros planes para ti ahora. Dice que Él no elabora informes, no le rinde cuentas más que al Padre. Él no tiene como metas establecidas, no responde a ningún gobierno u organización.
Él no le molesta lo que a mí me molesta, ni le da miedo lo que a mí me da miedo. A él no lo impide las pandemias, ni la vejez, o de que se caiga la bolsa de valores o que haya una guerra. El Espíritu Santo se mueve fuera de todas estas circunstancias. Para él eso es nada, porque él es mucho más poderoso. Y no podemos explicar cómo es que las personas nacen del Espíritu. Lo que nace de un pez, pues es un pez. Lo que nace de un gato es un gato. Lo que nace de un pájaro es un pájaro. Lo que nace de un ser humano es un ser humano. Pero lo que nace del Espíritu es Espíritu. Y eso es algo que nuestra mente, híjole, como que no logra captar todo eso. Algún tiempo me pasó lo que le pasó a la muchacha del bote de remos. He sido adventista toda mi vida y he pasado por todos los cargos de toda la iglesia. Desde niña ya estaba yo en las divisiones infantiles, que los conquistadores, que los aventureros, que los guías mayores, y después estuve de jóvenes, de consejera, de directora de escuela sabática, de diaconisa, o sea, de todo. He estado en todos los cargos, de directora de escuelita bíblica, que es agotador, directora de Conquist, que es agotador. O sea, ya había pasado por todos los cargos, la verdad. Y me sentía cansada. Llegó un punto en que dije, ya, no quiero más, no quiero ni un cargo más. Estaba cansada de remar, porque todo lo había hecho con mis propias fuerzas, y llega un punto en que la verdad es que la iglesia es demandante, y los hermanos somos demandantes, a veces no le das gusto a todos, y tú quieres por más que te esfuerzas, pero como seres humanos a veces nos desgastamos unos a otros, ¿no les pasa? Y esa vez, ese fin de semana fuimos a Lindavista, no recuerdo a qué, pero ahí había, quizá conoce más de alguien aquí, al profe Emerson López. Y él ya estaba viviendo allá, él estuvo viviendo en Villahermosa mucho tiempo, de ahí lo movieron a Lindavista y pasamos a saludarlo y pasamos a visitarlo. Y no recuerdo por qué, me preguntó que cómo estaba, que cómo estaba la iglesia y todo, y pues me desahogué un poco con él, ya le dije, ay, profe, ya estoy cansada, ya no quiero nada, la iglesia así asada y todo. Y me dijo algo que hasta la fecha no lo olvido. Él me dijo, hermana, la prisa es enemiga de la espiritualidad. Y ahí me quedé como que, primero como que no captaba la respuesta que me dio, y me dijo, la prisa es enemiga de la espiritualidad. Y yo dije, yo vivo de prisa todo el tiempo, yo vivo corriendo todo el tiempo, yo todo el tiempo quiero hacer 1000 cosas a la vez, y eso estaba mermando mi espiritualidad. Y fue así como que un rema, como hemos dicho estos días para mí, ¿no? El Espíritu Santo lo usó a él para decirme eso, y fue así como una válvula de presión para que toda esa presión que yo tenía bajara. Y empecé a decirle, Señor, yo no lo tengo que hacer por mí misma, esta iglesia es tuya, yo soy tuya, te pertenezco, tú dijiste que tú me puedes esforzar y que tú lo vas a hacer a través de nosotros. Y fue como que retomar, no dejar las actividades, pero desde otro punto de vista. Ya no llevar yo la carga, sino ir como empujada con el aire, ¿no? Como con un velero. Hay un concepto que quisiera que pudiera ilustrar lo que en esta noche quisiéramos dejar aquí. Desde el sábado hemos dicho que el Espíritu Santo es quien nos muestra quién es Jesús en realidad. Y Él quiere que nos enamoremos de Jesús y nos cuenta su versión, porque es la versión más fidedigna, porque es el Espíritu de Dios. ¿Quién puede dar testimonio de Dios sino el Espíritu de Dios? Entonces, cuando nosotros vemos este ejemplo en la naturaleza, que es el ejemplo del eco, creo que nos puede ayudar un poco. Todos conocemos el efecto de eco, ¿verdad? Tú vas a una montaña y tú gritas, ¡hola! Y la montaña te responde, ¡hola! ¿No? Y no es que la montaña te responda, sino que el emisor, que en este caso fui yo diciendo esa voz fuerte, choca contra ese objeto y ese objeto me regresa las mismas ondas que yo mismo pronuncié, ¿no? Cuando nosotros tenemos este efecto de eco, voy a ponerlo aquí, y solamente hemos nacido de Adán, o sea, de nuestros padres, tenemos un corazón de piedra, un corazón duro que es dado a las obras de la carne, ¿no? Entonces, cuando algo allá afuera, una música, una película, una comida, una actividad, algo, nos manda un mensaje, nosotros hacemos eco, porque nuestro corazón aquí adentro hace match, vamos a decir que concuerda con lo que está allá afuera. Por ejemplo, las obras de la carne, me voy a acercar un poquito. Dice, es
adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y yo escucho una música de eso, veo una película de eso, o hay algo ahí que me llama la atención, que me gusta, que me hace sentir a gusto, que lo disfruto, porque es el chisme, porque es, no sé, algo, y hace eco en mi corazón. Entonces yo respondo a eso. Los males de afuera hacen eco con los males de adentro. Y si, por ejemplo, los frutos del Espíritu quieren mandarme un mensaje, voy a decir, de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, que yo sea buena, que yo sea paciente, que yo tenga fe, que yo tenga ese dominio propio que luego no tengo, que tenga esa mansedumbre, y viene y me manda ese mensaje, como mi corazón es de piedra, no tengo la capacidad de forma natural para responder. Entonces empiezo a remar. Es algo que yo tengo que hacer, es algo que yo tengo que practicar, es algo que se me pide como cristiano que yo tenga que hacer y lo haces. Pero en realidad lo estás haciendo por tus propias fuerzas, estás remando en esa dirección. No estás fluyendo. Pero cuando el Espíritu Santo entra en nuestro corazón y nos cambia el corazón y nos pone un corazón de carne, y ahora viene la película de matazón, la hechicería, no sé, y viene a mí, y yo ya no tengo este corazón de piedra, sino tengo un corazón de carne, viene y digo, no, como que ya no me gusta, como que ya no me llaman, ya no me siento atraído a eso. Y ahora viene el Espíritu Santo con sus frutos y te dice, sé amable, sé paciente, esa persona tiene problemas, no le respondas así. Y tú ya tienes ese corazón de carne y tú respondes de la misma manera, es porque eso ya hizo eco en tu corazón para que podamos responder en la misma sintonía. Debiéramos orar al Señor y decir, sincronízame contigo, Señor. ¿Qué es sincronizar? En el mismo latido. ¿Qué es sintonizar? En la misma frecuencia. No que a veces nosotros estamos sintonizados en una frecuencia y el Espíritu Santo nos habla por otra. Pero cuando el Espíritu Santo viene y hace morada en nuestro corazón, estamos en la misma frecuencia, en la misma sintonía. Eso quiere decir que el Espíritu da testimonio a mi espíritu que verdaderamente soy su hija. Es lo que dice el apóstol Pablo. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que verdaderamente somos sus hijos. Hay una historia que me encanta muchísimo que está en El conflicto de los siglos, donde dice la verdad progresa en Inglaterra. Y habla acerca de John Wesley. John Wesley era un metodista que cuando lo mandaron a Estados Unidos, él vivía en Inglaterra, a ser misionero. Entonces se subió en un barco y viajó varios días, varios meses para lograr llegar a ser misionero en Estados Unidos. Pero en el barco venían los moravos. No sé cuántos han leído esta historia. Los moravos son gente de Alemania. Y dice que él ya había notado que los moravos eran diferentes. Dice que cuando les ponían a hacer un trabajo en el barco, porque pues eran muchos meses, los ingleses muy educados y muy finos, había trabajos que ellos no querían hacer, pero los moravos decían, no, sí, yo lo lavo, yo lo limpio, yo trapeo, yo esto, o sea, muy humildes, muy sencillos, y eso le llamó mucho la atención a él. Y luego dice que cuando algún inglés era grosero y los codeaba o los insultaba, dice, ellos sin responder, sin rencor, sin decir nada, se iban a otro lado y eran muy pacíficos. Llegó un momento en que hubo una tormenta en el barco y dice que estaban a punto de naufragar y que las olas cubrían el barco y había truenos y relámpagos y pues todos estaban aterrorizados, los ingleses y los demás pasajeros estaban gritando y llorando y desesperados, pero dicen que él notó que los moravos, tranquilos, incluso las mujeres y los niños estaban cantando. Y dice que a él eso impactó muchísimo su corazón y dijo, ¿cómo es posible? Y una frase que me llama mucho que dice ahí, dice, yo quería ver si su corazón estaba tan libre de orgullo y de vanidad y de temor como hasta ahora lo habían demostrado. O sea, porque una cosa era estar libre de orgullo y de vanidad y ser humildes, pero el miedo a veces es algo que no puedes controlar, es algo que no puedes fingir. Pero él les preguntó a los jefes de los líderes, le dijo, oigan, ¿no tenían miedo? No. ¿Y sus mujeres y sus niños no tenían miedo? No, nosotros no tenemos miedo de morir. Dice que esto le impresionó tanto, y eso que él iba de misionero a Estados Unidos. Dice que cuando bajó del barco dijo, no, yo no me puedo ir de misionero, me voy con los moravos.
Y se fue con ellos a sus campos, a donde ellos iban a vivir y a trabajar, y estuvo estudiando y aprendiendo de ellos. Y cuando llegó un punto en que en una reunión morava, empezaban a leer los estudios de Lutero acerca de Romanos, y encontró la frase que él había leído muchas veces, pero ahora fue un rema para él, que decía: el justo por la fe vivirá. Dice que eso fue como que, wow, el justo por la fe vivirá. Él había estado remando y remando. Recuerden que él era metodista, y los metodistas tienen así como que la falda hasta acá, el cuellito así, el peinado así, la cuchara así, o sea, como que muchos métodos, exactamente, ¿no? Y él esforzado, remando, cuando se dio cuenta que no había que remar, sino había que subirse a un bote de vela y que el Espíritu Santo lo llevara. Dice que fue un antes y después en su vida. O sea, él empezó a llorar y dijo: Señor, ahora entiendo que por todo lo que yo me había estado esforzando es gratis, tú me lo ofreces gratis. Y de ahí, con los moravos, él salió ahora sí a su campo misionero a predicar, pero con otro evangelio diferente. No el evangelio de las obras y de la justicia propia, sino el evangelio de que el justo por la fe vivirá. Y que tiene que vivir dominado por el Espíritu Santo. Y con un corazón que ya no era de piedra, sino con un corazón que ahora era de carne. Y que respondía a cuando el Espíritu lo impresionaba y decía: acércate y sé humilde con él, perdónalo, ofrécele algo. Él ya no tenía como que, pues tengo que, toma la foto para el Face. O sea, no, él era totalmente algo instintivo, algo natural, que no tenía que forzar. Y de la misma manera, los grandes hombres de Dios así fueron. Ellos lograron aprender eso. En 2 Corintios 12:9 hay un texto hermoso también, que dice: Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que de buena gana yo me gozaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El hecho de ser débiles, de reconocernos discapacitados y totalmente necesitados, no es un defecto, al contrario. Eso nos obliga ¿a qué? A buscar, a depender, a pedir, a no soltarse de la mano. Porque no es lo mismo que yo me agarre de la mano de Jesús a que Él me agarre a mí, ¿o sí? Imagínate que tienes un niño chiquito, de 2, 3 años, y te dice: papi, agárrame. Y él te agarra con su manita, y tú lo agarras con tu mano firme, y van a cruzar una calle, imagínate. Él se puede distraer con cualquier cosa, lo que sea, o puede echarse a correr y se te suelta, porque su manita no tiene fuerza, porque se descuida o lo que sea, pero tu mano es fuerte y tú no lo vas a soltar. ¿Verdad que es diferente? Es diferente. Si yo le digo: Señor, sostén mi mano porque mi mano es débil, y se distrae y se resbala, pero si tú me agarras, tú no me vas a soltar. Y eso es muy distinto. Pedirle al Señor que eso haga, porque no existen los grandes hombres de Dios, solo existen los seres humanos que son débiles, que reconocen su incapacidad y su imperfección, pero están en manos de un Dios grande, de un Dios que nunca suelta su mano. Jesús sopló el Espíritu. En Juan 20:22, y este texto sí los invito a buscarlo porque es un texto muy hermoso, Juan 20:22. Si alguien nos hiciera favor de leerlo fuerte, Juan 20:22. Y al decir esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Amén. Antes de que se fuera, una de las últimas cosas que Jesús hizo fue ¿qué? Sopló. ¿Y qué les dijo? Recibid el Espíritu Santo. Y en ese momento, igual que en el jardín del Edén, cuando el hombre solo era polvo, Jesús sopló. Y fue el hombre un ser viviente. Y ahora, antes de irse, Jesús sopla. ¿Y qué significaba ese soplo? El Espíritu Santo. ¿Y lo que es engendrado del Espíritu Santo qué es? Espíritu. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Aspira, inspira, respira ese soplo. Y es tan fácil como respirar, ¿no? Si nosotros hacemos esto de inspiro y me lo guardo aquí 4 o 5 segundos, estoy haciendo un intercambio entre mi CO2, o sea, mis toxinas, con el oxígeno que estoy recibiendo. Y después lo saco. Es lo mismo. El Espíritu Santo lo aspiras
lo guardas en ti y Él empieza a limpiar, empieza a lavar, empieza a hacer ese intercambio de naturaleza pecaminosa a una naturaleza divina y después sale. ¿Pero qué sale? Dice que debe salir las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Porque no las voy a hacer yo. ¿Quién las hace? El Espíritu que mora en mí. Él es el que te da la idea, es el que te impresiona. Y si oímos hoy su voz, no endurezcamos el corazón. Por más ilógico que nos parezca, dejémonos fluir, dejémonos llevar por esas impresiones que el Espíritu Santo hace en nosotros. Cuando nacemos de nuevo, obedecer a Jesús es un instinto natural. Así como un girasol que tiene ya sus receptores bien sincronizados con la luz solar y lo va siguiendo. De la misma manera, eso es natural. Que estemos orando sin cesar, que permanezcamos con Él, que platiquemos con Él, que todo el tiempo estemos con Él. Las cosas, como dice en Zacarías 4:6, no se hacen con ejército ni con fuerza, sino ¿con qué? Con mi espíritu. Así se hacen las cosas. Primero hay que ser espirituales para después hacer las obras del Espíritu, las obras que el Señor pide que hagamos. Así que cuando Jesús le dijo a Nicodemo que debemos nacer de nuevo y dejarnos llevar a donde el viento quiera, el viento sopla de donde quiere. Y si no resistimos, Él nos va a llevar de aventura en aventura, de victoria en victoria. El Señor quiere hacer eso y quiere que lo disfrutemos. Quiere que vayamos en un bote de vela, impulsados con el aire hacia donde Él nos quiera llevar. Y eso no quiere decir que anula mi voluntad y de manera que yo ya no pienso ni hago nada. No. Hay una cita en el Deseado de todas las gentes de qué era lo que hacía Jesús. Y se las voy a leer. Está en el libro Lugares Celestiales, página 149.3. Dice, hay un punto en el cual muchos han errado y ha sido este: no seguir las ideas de Dios, sino las propias. Y miren esto. Cristo mismo dijo, el Hijo del Hombre no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que dé hacer al Padre. Eso está en Juan 5:19. Jesús se despojó de sí mismo tan plenamente que Él no hacía planes para sí ni ningún proyecto. Él vivía aceptando los planes de Dios para Él, y el Padre se los revelaba día tras día. Por eso Jesús se levantaba tan temprano y se iba al monte a orar, a decirle, Señor, ¿cuál es el plan para hoy? Aquí está la agenda en blanco. Tú di, ¿qué se hace hoy? Y el Padre les revelaba sus planes día tras día. Si Jesús dependió tan plenamente que declaró, todo lo que veo hacer al Padre, eso hago, ¿cuánto más debiéramos nosotros, agentes humanos, depender de Dios en cuanto a la instrucción constante para que nuestras vidas puedan ser simplemente la realización de los planes de Dios? Simplemente cederle nuestra voluntad, como decíamos ayer. Señor, aquí estoy. Mi plan es que tengo planes de viajar, de ir, de hacer, de entrevistarme, pero si en tus planes tú consideras que esto no, puedes cerrar la puerta y abrir la que tú quieras. Sigue diciendo, esto es un asunto diario. Cada mañana debemos consagrarnos a nosotros mismos y a nuestras familias para ese día. No hagas cálculos para meses o para años, porque no son tuyos. Se te entrega solo un breve día. Y en ese único día trabaja para ti y para tu familia como si fuera el último. Entrega todos tus planes a Dios para llevarlos adelante o abandonarlos. Y ojo, según te lo indique su providencia. O sea, si escuchas esa voz, no hagas duro tu corazón. De esta manera estarás colocando tu vida día tras día con sus planes y sus propósitos en las manos de Dios y aceptando sus planes en lugar de los tuyos. Y ojo, no importa cuánto interfieran con tus arreglos ni cuántos proyectos agradables tengas que abandonar. Déjate llevar por el viento del Espíritu Santo. A veces te va a sacar de la agenda, pero te va a llevar a una aventura con Jesús que va a hacer que tu fe se haga más fuerte. Y eso va a hacer querer más. Señor, dame otra aventura. Señor, permíteme escuchar tu voz de nuevo. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. No remes, no remes. Dame tu carga, yo la llevaré, dice en Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga, Él te sustentará. Jesús quiere que la vida cristiana sea una vida de gozo, de alegría, que disfrutemos a nuestro Dios y no que sea una vida pesada,
como de un esclavo, sino de hijos. Jesús dijo que ya no somos esclavos, que somos sus hijos. A veces pensamos que Dios es un Dios como un capataz que te está haciendo un checklist a ver qué hiciste y qué no hiciste, y no es así. El Señor dice que nuestra vida debe ser algo que fluya, como el agua que decíamos ayer. Vamos a cantar de nuevo, hermanos. Vamos a cantar el canto tema, a pedirle al Espíritu Santo que venga como ese soplo de vida y que nos permita nacer de nuevo y ser llevados a donde Él nos diga.